Buenas tardes, me encuentro aquí con la señorita Rebeca Peñafiel. Ella es psicóloga y también tiene un diplomado en liderazgo educativo, psicóloga que se ha dedicado también bastante tiempo a la parte del trabajo infantil. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Silvana? Un gusto en poder aquí compartir un tiempo con usted. Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí un trabajo sobre la inclusión, la diversidad, que es muy importante. Es algo que tenemos que ahora ponerlo a que se practique en las escuelas, que se lo haga realmente acción, que no quede en palabras, ¿no? Por lo tanto, quisiera, a lo menos ahora los líderes educativos son los que nos llevan, ¿no?, hacia una buena conducción en nuestras instituciones. Entonces quisiera preguntarte, ¿cómo puede un líder guiar a su equipo docente hacia una autorreflexión para trabajar con la diversidad? Ya. Un líder primero debe conocer todo su grupo educativo, el grupo de profesionales y la comunidad en general con la que va a trabajar para poder atender las necesidades específicas, y esto hacerlo como dentro de ¿cómo se llama? El plan de educación de la convivencia. Entonces, plasmarlo en el código de convivencia institucional. Todo esto para que sea un ambiente también inclusivo, donde se respete los deberes y derechos de todos. Entonces, un líder, para empezar a trabajar con la diversidad, debe conocer la población con la que va a trabajar. Para ello debe presentar al grupo de docentes diferentes casos. Puede ser una de las técnicas, presentar diferentes casos de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, y organizar grupos de trabajo para que estos analicen un caso y den la respuesta, cómo ellos darían esta respuesta educativa y qué tipo de adaptación curricular utilizarían en cada caso. ¿Sí? Luego se haría un consenso y se explicaría cada una de las necesidades educativas asociadas o no a la discapacidad. Otra técnica también que se ha utilizado mucho para hablar sobre la diversidad y la sensibilización a la diversidad es la técnica del lazarillo, ¿sí?, que es una técnica más para hablar sobre la discapacidad visual, entre otras. Ah, ya, muchas gracias. Interesante. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Qué debe facilitar un líder para que se viva la diversidad en una institución educativa? Ya, un líder, para que se viva la diversidad en la institución educativa, primero debe conocer, como dije primeramente, a la población con la que va a trabajar, a toda la comunidad educativa, al personal docente, administrativo y a los estudiantes. Sí, porque todos deben estar empoderados en lo que significa la atención a la diversidad, para poder dar una respuesta dependiendo del trabajo que estén haciendo. Entonces se debe tramitar las respectivas adecuaciones a los ambientes primero. La adecuación a los ambientes, por decir, si es un niño con discapacidad intelectual y la institución es de 2 pisos, entonces adecuarla al primer piso, sí, y cercano a la entrada a la institución, por decir, esa es una adecuación a los ambientes. Eliminación de barreras arquitectónicas que exista dentro de la institución educativa. Acceso a las personas con discapacidad física, que eso debe ser la eliminación de barreras, tanto en los baños como en los espacios físicos y en los ambientes. Y gradas, también debe haber esta eliminación de barreras, con acceso a la silla de ruedas, por decir, en el caso de la discapacidad física. Ya. La discapacidad visual, por decir, que hayan menos paredes. Hay algunas paredes en ciertos edificios que son de vidrio. Eso no le ayuda a la persona con discapacidad visual o baja visión. Entonces, es un inconveniente. También que hayan, en el caso de personas con discapacidad visual, también podría ser que haya señaléticas en alto relieve. Entonces, son ciertas adecuaciones al ambiente que debe existir para que el líder debe tramitar dentro de los distritos, ministerios, para que exista en todas las instituciones educativas, o con apoyo también de los padres de familia y comunidad en general. También se puede, para que los
los docentes den esta respuesta, se puede tramitar asesoramiento, convenios con organismos gubernamentales o no gubernamentales para que brinden las herramientas técnicas, metodológicas y tecnológicas para la atención a la diversidad. Entonces se puede apoyar con toda la comunidad educativa para este servicio, para que se dé esta respuesta. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿cuáles serían los pasos que nos conducen a alcanzar la educación inclusiva? Sí, primero, para alcanzar la educación inclusiva debemos aceptar a todos los niños con necesidades educativas, asociadas o no a la discapacidad. Entonces, estos niños, niñas o adolescentes se los debe aceptar dentro de la educación inclusiva. Para que esta educación inclusiva se haga efectiva, primero ahorita estamos dentro de la educación, del ambiente inclusivo, entonces el Estado debe adecuarse a las necesidades particulares de la población, eliminar las barreras de aprendizaje, que los niños no se les brinde una respuesta general a todos. No debe ser específica a cada estudiante, sino adecuar a partir de las necesidades educativas de los estudiantes, adecuar un solo método de aprendizaje. El método universal se está utilizando bastante en estos tiempos, que dé respuesta a todos los estudiantes, promover la participación de todo el alumnado para que ninguno se sienta discriminado, porque antes en la integración se daba adecuaciones específicas o adaptaciones específicas para cada estudiante y se les segregaba desde la parte educativa, desde la parte metodológica y también en la parte evaluativa al estudiante. Entonces eso no se debe permitir, sino que todos participen, dependiendo de las necesidades. El docente debe adecuar en base a las necesidades de todo el alumnado, adecuar un solo modelo de aprendizaje, una sola técnica de aprendizaje, y para enviar igual las tareas, como adaptarlos a todos, para que ningún niño se sienta discriminado. Desarrollar estas capacidades específicas. Entonces, primeramente se debe trabajar en los valores, que todos niños, en todo el grupo de niños haya respeto, haya apoyo mutuo, que no discriminen a nadie por su discapacidad o por su condición étnica o por su tipo de lenguaje, entonces, o por su necesidad educativa, que no haya esta discriminación, sino dar pauta, que el profesor busque modelos, técnicas, metodologías para que integre e incluya a todos los niños, que ninguno se sienta excluido ni discriminado. Centrarse en la persona, para que llegue a una educación inclusiva debemos conocer cómo es el estudiante, qué necesidades presenta, cuáles son sus falencias y también sus fortalezas. Entonces, en base a eso se puede hacer como una educación inclusiva que dé respuesta a todo el grupo, ya no discriminar a ninguno. Claro, perfecto, sí, eso es muy importante, ¿no? Sí. Acá tendríamos, ¿cuál es la diferencia entre un sistema de educación inclusivo, una escuela inclusiva y prácticas en el aula inclusiva? El sistema de educación inclusiva es el sistema de gestión educativa que actualmente está dado por grados o niveles de educación. Sí, y esto quiere decir que el Estado debe garantizar el derecho a la educación en todos estos niveles y modalidades de atención. Sí, modalidades de atención atendiendo a la diversidad con calidad y calidez. Yeah. Sí, porque el Estado debe garantizar en todos los niveles, tanto de la educación preescolar, primaria y secundaria y bachillerato. Y también en las modalidades de atención, que puede ser modalidad a distancia, educación de adultos, que ninguno se quede sin este derecho a la educación. Esta es exclusiva para todo el ser humano, entonces, y dar atención a la diversidad, que no se sientan excluidos por su condición, por su discapacidad, por su lenguaje diverso, por su dialecto diverso, su lengua diversa, y también por su condición étnica o racial, sino dar una respuesta a todos, incluir a todos, que ninguno se sienta excluido de este sistema.
con calidad y con calidez, brindando mucha empatía, mucha atención a estos chicos, sí, y con mucho respeto. Perfecto. Siempre prevalecen los valores, ¿no? Sí, los valores y el derecho a la educación sobre todo. Claro. Que todos tengan este derecho. Eso Ya. habla del sistema educativo. En la escuela inclusiva es dar una respuesta educativa a todos los estudiantes. Entonces, para dar una respuesta educativa a todos los estudiantes, necesitamos conocer las necesidades educativas que presenta el estudiante. Y estas deben ser oportunidades para el docente para mejorar el proceso educativo, que ninguno se siente excluido y utilizar la misma metodología a todos, porque hay niños que dicen, por decir, un niño con discapacidad física, si ve al niño que pueda caminar, él se va a sentir excluido porque él no va a participar de eso, sino que él se sienta incluido dentro del grupo. Entonces, el docente buscará una metodología en la que incluya a todos los niños. Por decir, si está en una silla de ruedas, que entre todos los niños lo incluyan al niño en lo que él pueda realizar. Si el niño puede mover los brazos, hacer actividades, por decir, en la recreativa, que pueda jugar con todos los niños, utilizando los brazos, y que todos utilicen los brazos. Si puede mover solo las piernas, que todos se adapten a eso, para que no se sienta excluido, porque hay niños dicen que yo no puedo hacer eso y ve a los demás que hacen. Entonces, no, la educación inclusiva trata de que todos trabajen en conjunto, que todos se sientan queridos, apoyados e incluidos. Chévere, y se debe adaptar a lo que ellos puedan hacer, pero con todo el grupo. Ah, ya, perfecto. Prácticas inclusivas es la práctica educativa mismo, conocer qué metodología se va a utilizar, pero para todos. Entonces, para llegar a eso, igual el docente debe estar capacitado, por decir, si son niños con discapacidad auditiva, debe saber lo que es la lengua de señas. Entonces, el líder educativo debe buscar convenios interinstitucionales, por decir, puede hacerlo con el INAL, que son niños de educación, audición y lenguaje, que queda en el sector norte, o de la Enriqueta Santillán en el sector sur, donde se encuentra la institución educativa, para que haya convenios y los docentes puedan asistir a capacitarse. En el caso de personas que haya estudiantes con discapacidad visual, también ahí tenemos la fundación que queda en el sector norte, la Fundación Mariana de Jesús, que ellos capacitan a personas con discapacidad, con baja visión o discapacidad visual. Total, entonces ellos pueden capacitar al personal docente, pero el líder educativo puede hacer esta gestión para que todos los docentes estén capacitados y dar una mejor respuesta educativa. Y los materiales y apoyos pueden igual consultar los apoyos a las ONGs, a las OEGs o al Ministerio de Educación, en la Dirección de Educación Inclusiva también, que sabían tener apoyos visuales, que les mandan la Fundación de España. Algunas fundaciones que existen en España donan al Ecuador para que haya los accesorios, por decir, como el bastón, como a nivel tecnológico el JAWS, que sirve para las personas con baja visión, aumentarles la capacidad visual a través de la escritura en la computadora. Entonces, hay esos medios que debe buscar igual el líder educativo. Muy bien. Sí, siempre tiene que hacer todas estas gestiones que son muy importantes. Bueno, ¿qué aspectos se toman en cuenta al hablar de la diversidad y cómo esta contribuye a la educación que se haga inclusiva? Los aspectos que se deben tomar en cuenta es primero conocer al estudiante, qué necesidades tiene, para dar una respuesta individual a sus necesidades, y esta individualidad hacerla grupal, a todo el grupo, que todos conozcan acerca de estas necesidades educativas que presenta cada estudiante, todos se sientan incluidos dentro de eso. Por decir, si es un niño con baja visión, hacerles ejercicios, el docente puede hacer material en alto relieve y que puedan participar todos haciendo este material, todos los niños, los que presenten baja visión y los que no presenten baja visión. Entonces, para eso tenemos que conocer las necesidades de cada estudiante y también conocer su situación socioeconómica, su situación
educativa, cómo está, en qué nivel educativo se encuentra, para que no haya la discriminación, y la adaptación curricular pertinente, la adaptación curricular en qué grado estaría para estos niños, y luego adaptarlos a la práctica docente. Entonces, esto es muy importante para dar una atención de calidad y calidez a estos niños, conocer la realidad específica de cada uno de ellos. Claro. Tenemos una pregunta, dice, ¿cómo promover al respecto a la diversidad en el contexto? Ya, promover el respeto. Para promover el respeto a la diversidad se debe educar a todos los niños en valores. Entonces se debe practicar, por decir, dentro del código de convivencia debe constar esta práctica de valores, en la cual se puede adaptar, por decir, un valor cada semana, y hacer alguna actividad específica para fomentar este valor, que todos los niños de la institución o adolescentes contribuyan a desarrollar este valor. Sí, puede ser en el caso que nosotros utilizamos bastante en una institución educativa que trabajábamos, cuando salíamos de excursiones para hacer alguna práctica pedagógica o recreativa. Los chicos de los colegios salían con los pequeñitos, ¿sí? Y entre los niños del mismo grado se apoyaban. Por decir, si había un niño con discapacidad visual o baja visión, el niño le acompañaba, el niño que podía ver le acompañaba al otro, y se turnaban entre todos los niños. Es fomentar ese valor de solidaridad entre ellos. Entonces así se puede trabajar en los diferentes valores, un día a la semana, y ver los resultados para cambiar en qué se está fallando, y incluir a toda la comunidad educativa, capacitación a padres, capacitación al personal docente, administrativo, y esto va a fomentar mucho, trabajar mucho en valores y dar el ejemplo, que el docente deberá dar el ejemplo para que ellos vean eso. Ya, perfecto. Y una última pregunta, ¿qué entiende por adaptación a la diversidad? La adaptación a la diversidad es la modificación del ambiente, por decir, como hablábamos de los niños con discapacidad visual. La modificación del ambiente es que decir, si están en un segundo piso o del espacio, se pase al primer piso, porque el niño con discapacidad visual se le va a hacer muy difícil hasta subir las gradas y utilizar bien el bastón. Hay niños que no tienen el bastón, entonces se puede adaptar de esta forma. La modificación del ambiente, la eliminación de barreras, que eso trabajaría mucho el líder educativo de la institución, con los organismos pertinentes que son como el distrito, el ministerio, hacer la gestión, o con las ONGs, y con el apoyo de los padres de familia. Si alguien dentro de los padres de familia, y por decir un arquitecto, un albañil, también puede hacer las adecuaciones entre todos. La modificación del contexto educativo, la modificación también de la malla curricular, por decir, esto se da a través de las adaptación grado 2 y grado 3, porque el grado 1 solo es la adaptación al ambiente, grado 2 a los contenidos, y el grado 3 ya es la adaptación que puede ser de un grado a otro, porque siempre dependiendo de las necesidades de cada estudiante, se debe hacer una modificación específica a su contexto, al aprendizaje, a la metodología, a la didáctica, para dar una mejor respuesta a la diversidad. Ya. Bueno, pues muchas gracias, te agradezco mucho por tu tiempo y esta ayuda para este grupo de estudio que estamos ahora con la inclusión, la diversidad, que es muy importante que se ponga en acción en las escuelas, que no quede solamente, como se dice, en solamente palabras y de pronto escritos y planificaciones hermosas. Muchas gracias a ti por este tiempo, ¿no? Gracias también, Silvana, a usted.